Bueno, alumnos, bienvenidos a una clase de metodología de la investigación científica en educación física o de introducción a la investigación o de metodología de la investigación o de metodología de la investigación en educación física, dependiendo del lugar donde les toque cursar. Hoy vamos a estar hablando de el objeto de estudio, que es ni más ni menos a eso que nosotros vamos a investigar. Toda investigación comienza con un tema de interés. El tema es un enunciado general y como tal es abstracto y no es posible de abordar por lo amplio de él. Entonces, ante la incapacidad de poder abordarlo como sujeto de investigación, lo que nosotros hacemos es seleccionar de ese todo, de ese gran tema, una pequeña parte, es decir, producimos un recorte del mismo al cual vamos a llamar objeto de estudio. El objeto de estudio, a diferencia del tema, al ser un recorte, una porción muy pequeña de él, es bien concreto, es particular y es específico. Ya no es un tema muy amplio como puede llegar a ser la educación física o el entrenamiento del vóley, sino que ya es una cuestión mucho más concreta que como tal puede ser abordada. Este proceso por el cual filtramos y seleccionamos de ese gran tema solo una parte que llamamos objeto de estudio, decimos que es como pasar por un embudo y seleccionar solo aquello que a nosotros nos interesa. En este proceso de delimitación y de acotar eso que nosotros vamos a investigar, decimos que hacemos un ida y vuelta permanente entre la teoría y la empiria. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ida y vuelta entre el mundo de las ideas, el campo teórico y el de los hechos. De manera tal que a medida que nosotros vamos decidiendo qué aspecto de ese gran tema vamos a abordar, nos imaginamos cómo vamos a hacerlo en el mundo empírico. Volviendo a la parte teórica y revisando cómo se estuvo investigando ese tema hasta ahora en otras investigaciones, pensamos en nuestro contexto en particular si eso es factible o si tendremos que hacer alguna modificación, y en ese ida y vuelta permanente entre lo que ya sabemos y está en la biblioteca y lo que pensamos hacer en el campo de lo real, es que vamos definiendo esa cuestión concreta que en definitiva vamos a estar investigando, que como dijimos antes es lo que llamamos objeto de estudio. Ese proceso es el que llamamos delimitación, es decir, seleccionamos de ese tema tan solo la parte que a nosotros nos interesa. Ese objeto de estudio decimos que se estructura mediante un componente central que llamamos foco y un componente periférico que llamamos ambiente. En el componente central, en el foco, se encuentra concretamente lo que nosotros queremos investigar y se expresa como una relación entre características que suelen variar, por eso decimos que es una relación entre variables de ese objeto de estudio, que son de tipo independiente y de tipo dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que estamos investigando los beneficios que tiene la actividad física para la salud, o estamos investigando la temática de la actividad física y la salud. Nosotros podemos pensar que aquellas personas que realicen actividad física, por tal motivo, gozan de una mejor salud. En ese sentido, la variable independiente sería la realización de actividad física y lo que dependa de ella sería la salud de esas personas. Por eso le asignamos el rol de dependiente a la salud y de independiente a la actividad física. En otro sentido, podemos pensar en asignar el rol inverso, es decir, yo puedo hacer una investigación en la cual procure conocer el nivel de actividad física de las personas que están más o menos saludables, ¿sí? Porque si bien está claro que
los beneficios de la actividad física sobre la salud son varios, también es cierto que cuando nos asomamos a una plaza o vemos gente realizando actividad física, bueno, no hay ningún enfermo ahí. Entonces, de acuerdo a cómo se plantea la investigación, la salud puede comportarse también como variable independiente que condiciona a la realización de actividad física, que es la variable dependiente. En definitiva, el que le asigna los roles a cada una de las características del objeto es el investigador. El que dice que la variable independiente va a ser una y su influencia puede ser tal sobre la otra, que es la dependiente, es el autor del trabajo. En cuanto al ambiente, lo que encontramos es el contexto en el cual esa investigación tiene lugar. Es decir, el investigador plantea qué es lo que está investigando, pero para ello va a necesitar generalmente una muestra. Es decir, va a tomar un conjunto de personas, por ejemplo, que habitan en un determinado lugar y en un determinado momento. Esto es importante para que después el conocimiento producido se valore a la luz del contexto en el cual fue adquirido ese conocimiento. Por eso es importante dejar en claro el contexto en el cual se realiza. En este sentido, y en pos de dejar en claro qué es lo que se está investigando y que todos entiendan bien cuál es el objeto de estudio, es que se produce una delimitación semántica, es decir, con el objetivo de dejar bien en claro qué es lo que se está trabajando, se va a producir una definición conceptual, ¿sí?, de las variables independientes y dependientes para dejar, como dijimos antes, bien claro a qué se refiere el investigador o qué entiende por eso que llamó actividad física o salud, ¿sí?, o cualquiera sea las variables que estén presentes. Hay que definirlas desde lo teórico, dejar bien en claro qué se entiende por eso que llamamos de tal manera. Asimismo, hay que producir una definición operacional de esas variables, es decir, hay que dejar en claro cómo se las va a trabajar en esa investigación, cómo se las va a medir. Por ejemplo, si nosotros medimos el nivel de actividad física de una población a través del cuestionario GPAC, es una cosa, y si lo hacemos colocándole acelerómetros a la altura de la cintura y monitoreando los movimientos que realizan durante una semana, es otra cosa completamente distinta. Entonces, si bien desde lo conceptual el nivel de actividad física es una misma cosa, al medirlo de diferentes maneras ya hace que sean conceptos diferentes en investigación. Nosotros siempre estamos preocupados por dejar bien en claro a qué nos referimos con aquello que nosotros decidimos investigar. Por el lado del ambiente, lo que se produce es una delimitación física en la cual buscamos establecer con claridad con qué o con quién vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos hablando del nivel de actividad física, ¿a quién se lo vamos a medir? ¿Se lo vamos a medir a niños? ¿Se lo vamos a medir a jóvenes? ¿Se lo vamos a medir a adultos? ¿A quién o a qué? ¿Por qué a qué? Porque no siempre se realizan investigaciones con personas. Por ejemplo, se puede medir el nivel de actividad de clases de educación física. Yo puedo medir, por ejemplo, cuántos minutos de la clase los alumnos estuvieron activos. Entonces, las diferentes clases tendrán diferentes tiempos de actividad. En ese caso no se estaría trabajando o no se estaría observando características de las personas, sino que se estarían observando características de eventos, ¿sí?, llamados clases. Por eso hablamos de dejar en claro con quién o con qué estamos trabajando. Otra delimitación que debe producirse en relación al ambiente es la delimitación geográfica, en la cual procuramos aclarar dónde se está realizando esa investigación. No es lo mismo que se realice en una zona o en otra, en un lugar del planeta o en otro. Recuerden que la realidad social se encuentra atravesada por una cultura y la misma es sensible a su ubicación geográfica. Si nosotros vamos a trabajar
Con niños, bueno, no es lo mismo hablar de niños del ámbito urbano o del ámbito rural. No es lo mismo hablar de niños de la ciudad autónoma de Buenos Aires que de un pueblo del interior. Entonces, es importante dejar en claro la ubicación geográfica de esa población objeto de estudio. Finalmente, en cuanto al ambiente de ese objeto de estudio, debemos producir la delimitación temporal. ¿Qué quiere decir esto? Dejar en claro el contexto histórico en el cual se realiza la investigación. La pregunta que deberíamos responder es el cuándo, dado que las personas que habitan en un determinado lugar no son las mismas personas en dos momentos distintos de la historia. El joven de la década del 70, fines de la década del 70, principios de la década del 80, que se movía por las calles de Buenos Aires, no es el mismo joven, ¿sí?, que se mueve hoy, por más que tenga la misma edad y habite el mismo suelo. Pensando ahora en un ejemplo, podemos plantear el enunciado de un objeto de estudio que hable sobre la eficacia de un programa de entrenamiento pliométrico sobre la capacidad de salto en jugadores de vóley de división de honor de la Federación Metropolitana de Vóley en el año 2020. Es decir, lo que acá encontramos es de un tema llamado el entrenamiento del vóley, la delimitación de un objeto de estudio bien particular y concreto, de manera tal que si al investigador le preguntan ¿y vos qué estás investigando?, pueda dar un enunciado concreto como este, en el cual se identifiquen esas cuestiones que estuvimos desarrollando en la diapositiva anterior. Ya no se habla de algo general como el entrenamiento del vóley, sino que el investigador se concentra en una parte, en un recorte de ese campo general, como es el entrenamiento pliométrico enfocado a la capacidad de salto. Entonces, en ese enunciado nosotros identificamos el foco, que es la parte que se encuentra subrayada, donde habíamos dicho que se expresaba la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, y sin subrayar el ambiente o el contexto en el cual se realiza el trabajo, es decir, donde dejamos claro con quién vamos a trabajar, dónde y cuándo lo vamos a hacer. En relación al foco, se distingue en rojo la variable independiente, que sería el entrenamiento pliométrico, es decir, a los jugadores de vóley se los sometería a un programa de entrenamiento con características pliométricas y se evaluaría su respuesta a la capacidad de salto, es decir, la capacidad de salto depende del entrenamiento al cual fueron sometidos esos jugadores. Se cree que si el entrenamiento pliométrico es eficaz, esa capacidad de salto se verá favorecida, se verá desarrollada y se observaría un incremento en ella. Por eso decimos que la capacidad de salto depende del entrenamiento al cual fueron sometidos esos jugadores. Si nos concentramos en el ambiente, distinguimos en color verde la delimitación física, es decir, con quién vamos a trabajar, en este caso, con jugadores de vóley de división de honor. En color amarillo encontramos la delimitación geográfica, es decir, dónde se va a realizar esa investigación, en este caso en la región metropolitana. Y en color marrón encontramos la delimitación temporal, que es decir, dejamos en claro cuándo se va a hacer ese trabajo. Lo importante acá, ya sea con el foco o con el ambiente, como dijimos antes, es producir las definiciones de los principales conceptos de ese enunciado. ¿Por qué hay que producir las definiciones de los conceptos más importantes? Justamente para que quien lee este trabajo entienda bien sobre qué se hizo y cómo es que se hizo. Por eso la importancia de dar las definiciones conceptuales, como vimos antes, tanto de la variable independiente, que es el entrenamiento pliométrico, como de la variable dependiente, que es la capacidad de salto. Es decir, desde lo conceptual yo tengo que definir teóricamente
qué se entiende por entrenamiento pliométrico. Tengo que establecer una definición en la cual aclare que es un método de entrenamiento en el cual se estimula al sistema neuromuscular con contracciones en régimen excéntricos previos a una contracción concéntrica. Bueno, definiciones desde el punto de vista teórico. Ahora bien, del mismo modo, tengo que definir qué se entiende por capacidad de salto. ¿Qué es? ¿Es un salto para adelante? ¿Es un salto para arriba? ¿Es un salto con un pie o con dos pies? ¿Qué se entiende por capacidad de salto? Bueno, en este caso deberemos aclarar la importancia que tiene el salto vertical para este deporte y definiremos como capacidad de salto esa habilidad para recorrer la mayor cantidad de centímetros en sentido vertical, ¿sí? Que se va a traducir en capacidad de ataque, de bloqueo, etcétera, para el deporte. Si pensamos en las definiciones que atienden al ambiente, en cuanto a la delimitación física, tenemos que dejar en claro qué es un jugador de vóley de la división de honor, ¿sí? No es lo mismo el nivel escuelita que el nivel de alto rendimiento, ¿verdad? Bueno, entonces para que después se entiendan los resultados, como dijimos antes, hay que dejar bien en claro qué es un jugador de división de honor. En cuanto a la delimitación geográfica, bueno, habrá que aclarar qué es la Federación Metropolitana de Vóley o qué es el entorno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como dijimos antes, dado que muchas veces los jugadores que se encuentran radicados en un determinado contexto presentan condiciones muy diferentes a las que mantienen otros que residen en otro contexto. Dadas las definiciones teóricas, como dijimos antes, desde la delimitación conceptual, es importante dar también las definiciones operacionales, es decir, cómo se manejan estos términos en esta investigación particular, ya que el mismo término puede ser compartido por dos investigaciones, pero en una se lo trabaja de una manera y en otra se lo trabaja de otra manera. Por ejemplo, aclarar cómo va a ser ese programa de entrenamiento pliométrico, cómo van a ser los métodos o el sistema o las estrategias en las cuales se periodizan las cargas, cómo se evalúa la carga o cómo se define la intensidad de carga para ese entrenamiento pliométrico, cómo se dosifican las series y las repeticiones, etc. ¿Por qué? Porque en dos trabajos se puede hablar del entrenamiento pliométrico y claramente pueden abordarse desde dos estrategias distintas. En cuanto a la capacidad de salto, tenemos que decir cómo va a ser evaluada para ver si hubo cambios o no. Por ejemplo, la capacidad de salto se puede evaluar con un salto vertical en el cual se permite el movimiento de los brazos o que no se permita. Hay un salto vertical en el cual se permite la carrera previa y hay otro que no se permite la carrera previa. Entonces hay que dejar en claro cómo se va a evaluar esa variable dependiente y a partir de qué medición se van a encontrar los datos para comparar, luego de haber aplicado el entrenamiento, a ver si existieron cambios o no. Ahora viene la parte más difícil, que es pensar en un ejemplo que se traduzca en nuestros propios intereses. Es decir, no a todos les importa el nivel de actividad física, no a todos les importa la infancia o la salud o el entrenamiento pliométrico o el vóley o el alto rendimiento en general. Entonces, cada uno de ustedes deberá pensar qué tema les interesa y proponer desde sus propios intereses los objetos de estudio a investigar, siendo todos muy diferentes dada la pluralidad que presenta nuestra disciplina.